sacrificios a Dios. Pero en el tiempo de antes, hermano, dice la Biblia que el Cana, que era el marido de Ana, tenía otra mujer llamada Penina. La Biblia establece que Penina irritaba, molestaba, haciéndola sentir mal, haciendo sentir a Ana insuficiente, se burlaba de ella porque Dios no le había dado el privilegio de ser madre. Pero me llama la atención que después, hermano, de tanta humillación y de años, hermano, de soportar aquellas calumnias, aquellas burlas de aquella mujer, dice la Biblia que un día Ana llegó al templo de Jehová y se dirigió al altar de Dios, y ahí dice la palabra que derramó su alma delante de Jehová y comenzó a declarar y a decir: Jehová de los ejércitos, si te indignares a mirar la aflicción de tu sierva y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Oiga la oración que hizo esta mujer: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y dice la Biblia que mientras ella oraba, en su corazón, dice la palabra, que Elí le estaba observando. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado: hay gente que te observa, pero hay gente que no entiende. Aleluya. Y no comprende lo que tú estás viviendo. Hay gente que te puede ver bien, pero solo Dios sabe la carga que anda sobre tus hombros. Solo Dios sabe cómo ha venido este culto. Y Ana, dice la Biblia, que oraba en su corazón, y Elí lo observaba. Y cuando él la ve, piensa que esta mujer está ebria, y le dice: mi mujer, digiere tu vino. Y me llama la atención que Ana le dice: no, Señor, yo no he bebido vino ni sidra, solamente he derramado mi alma delante de Jehová. Y estas palabras impactaron tanto en la vida del sacerdote Elí, que Elí declara una palabra y le dice: Ana, vete en paz, y que el Dios de Israel te otorgue la petición que le ha demandado. Y dice la Biblia que cuando Ana se fue, no estuvo más triste, y Dios se acordó de ella, dice la palabra. Ahora toca al que está a su lado y dígale: Dios se va a acordar de tu petición. Dios se va a acordar de lo que tú le has clamado. Dios te va a visitar. Gloria a Dios. La mano de Dios se va a manifestar. El poder de Dios se va a mover en tu vida. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra que Dios se acordó de ella. Y dice la Biblia, hermano, que aquella mujer concibió y dio a luz a uno de los hombres, hermano, con un llamado tan poderoso y tan especial como juez de Israel, como profeta de Israel. Alabado sea Dios, como un hermano mediador entre Dios y el pueblo, porque cuando Dios te da cuando Dios te da algo, Dios te va a dar algo especial. Están aquí ustedes, hermano, a su nombre. Y dice la palabra, hermano, que Dios le dio a esta mujer un regalo tan grande, llamado Samuel. Y dice la Biblia que el voto que aquella mujer hizo fue que cuando ella lo hubo destetado, dice la palabra que subió al templo de Jehová. Y ahí dice la palabra que dejó al niño Samuel para que le sirviera a Dios en lo que estaba en el templo todos los días de su vida. Porque la promesa era que ese niño iba a ser de Jehová. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Samuel se queda en el templo a cargo del mayor líder en ese tiempo, que era el sacerdote Elí. La Biblia establece que el sacerdote tenía 2 hijos que eran también sacerdotes y ministraban la presencia de Jehová. Pero dice la Biblia que estos jóvenes, hermanos, hacían lo malo delante de los ojos de Dios. No honraban y no respetaban a Dios, ni mucho menos los sacrificios, ni mucho menos las ofrendas que el pueblo daba. Estos jóvenes hacían y deshacían
comenzó a perder la visión. Aleluya. Aparte de perder la visión física, estaba perdiendo la visión espiritual, ya la había perdido. Amén. Estaba viejo, dice la Biblia. Sí, amén. Y él escuchaba de todo lo que sus hijos hacían y le daba igual, no le importaba. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Dios mandó un mensaje a Elí. Y le dice: Elí, yo voy a hacer esto con tu casa, por cuanto no me han honrado, por cuanto no han obedecido. Y a Elí no le importaba. Pero me llama la atención que una noche, dice la palabra, que cuando Samuel estaba dormido, dice la Biblia que Jehová llamó a Samuel. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Samuel estaba dormido cerca del arca de Dios. Sí, amén. El arca de Dios, hermano, representaba la misma presencia de Él. Sí, amén. Dentro de aquella caja estaba la vara de Aarón que reverdeció. Dentro de aquella caja estaba el maná. Dentro de aquella caja estaban las 2 tablas de la ley, pero no había presencia de Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios escaseaba, dice la Biblia. No había visión, Dios no se revelaba, nada sucedía, el pueblo seguía igual por causa de la corrupción que había. Entonces Dios tuvo que llamar a un joven, Dios tuvo que levantar a alguien, aleluya, conforme al corazón de Él, para que escuchara la voz de Jehová. Y yo siento, hermano, que en ese tiempo, aleluya, gloria al Señor, ay, hermano, Dios va a traer un despertar. Y Dios me ministraba, hermano, en esta palabra, y me decía: hay muchos que sirven, pero aún no conocen al Dios que les sirve. Hay muchos que cantan, pero aún no conocen al Dios que alaba. Hay muchos que están en el templo, pero aún no conocen quién es Dios. Dios no se deja revelado. Amén. ¿Y saben qué? Samuel no conocía a Dios. Samuel limpiaba el altar y hacía todo en el altar, y ahí estaba en el templo de Dios, pero no conocía a Dios. Aleluya. Hasta una noche que Dios lo llama. Sí, amén. Y Samuel, como nunca había oído la voz de Dios, no reconoció que era Dios que lo estaba llamando. Gloria a Dios. Pero me llama la atención esto, que dice la Biblia que Samuel estaba dormido cerca del arca. Gloria a Dios por esa gente que se duerme en los cultos, pero están aquí, hermano. Algo tiene que pasar. Aleluya. Hay gente que, hermano, se prueba y dice: no, hombre, qué barbaridad, que solo llegan al templo. Qué bueno que así lleguen a la iglesia. Qué bueno que estén cerca de la presencia de Dios, porque un día Dios los va a tocar, un día Dios los va a convertir. Es mejor que estén adentro que estén afuera. Afuera los puede matar el diablo, pero aquí adentro un día la presencia de Dios se te va a manifestar y te va a convertir en verdad. A su nombre. Es que esa gente nunca cambia, dice uno. Pero qué bueno que estén adentro y no que estén afuera. A su nombre. Que estén cerca. Ahí estaba Samuel, dormido estaba, pero estaba cerca de la presencia de Jehová. Hasta que un día Dios lo llama y Dios le habla. Aleluya. Y Samuel, hermano, entendía que era Elí el que lo estaba llamando. Samuel no conocía la voz de Dios. Era la primera vez que Dios le hablaba. Sí, amén. Y Elí se levanta la primera vez y le dice: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Aleluya. La segunda vez le dice las mismas palabras. La tercera vez Elí dice: hey. Elí conocía la voz de Dios. Elí había experimentado quién era Dios. Aleluya. Pero lastimosamente esa voz que le habló a Samuel, Elí ya no la oía. Aleluya. Entonces Elí, yo me imagino que se le fue el sueño. Y dijo: "Ay, esa voz que antes me hablaba a mí, esa voz que antes se me revelaba a mí, esa voz que antes me despertaba a mí, ahora le está hablando a otro". Esto es así, hermano. Dios no tiene favoritos. Si usted no quiere ser
servir, Dios va a levantar a otro, Dios va a usar a otro, porque Dios, aleluya, es que tenemos que entender, si estamos aquí es por gracia, es por misericordia. A su nombre. Nosotros solo somos el burro que llevamos al maestro, hermano. Pero el que merece gloria está en los cielos. El que merece alabanza está en los cielos. El Dios que tú sirves, el Dios que tú adoras. Por eso no busques la aprobación del hombre, busca la aprobación de Dios, porque a Él es a quien servimos. A su nombre. Y Él dice, esa voz que antes me hablaba a mí, ahora le está hablando a otro. Y entonces le dice a Samuel, Samuel, si esa voz vuelve a llamarte, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y me llama la atención que dice la Biblia que en la tercera vez Jehová no solo le habla, sino que la Biblia dice, y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Y hermano, cuando Samuel escucha, le dice, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Dios comienza a revelarse a Samuel y comienza a declararle y comienza a hablarle acerca del sacerdote Elí, y le dice, hey, dile que yo voy a cumplir todas las palabras que yo le he hablado. Dile que viene juicio a su casa por cuanto no se haya arrepentido. Dile, aleluya, que yo me sustituiré, un profeta mejor que andará todos los días de su vida delante de mí, un sacerdote que en verdad me va a honrar, un sacerdote que en verdad me va a servir todos los días de su vida en fidelidad y en integridad. Y me llama la atención que dice la Biblia que Jehová le habla hasta el amanecer, y dice la Biblia que cuando el sacerdote se levanta, le dice a Samuel, Samuel, dime qué es la palabra que él te dijo. Y dígale al que está a su lado, Samuel tuvo miedo de decirle. Igualito usted, a su nombre. Es que ¿qué va a decir el hermano? Es que ¿qué va a decir el hermano? ¿Y qué va a decir si es dura si es de Dios? Yo le he dicho algo, hermano, al que recibe, si es de Dios yo lo recibo, pero si es su chuleta que está hablando, a su nombre. Pero si es Dios, esa palabra se cumple. Tiene cumplimiento, pues. Aleluya. Así es. Pero a mí me da miedo decir así, dice el Señor, y hay cosas que como Dios nos las ha hablado, no pasa nada, pues no se cumple. Aleluya. Pero cuando Dios habla, cumplimiento tiene su palabra. Y dice la Biblia, amados hermanos, que Samuel tuvo miedo de declararle la palabra al sacerdote, era el mayor líder, pues digamos que el pastor de la iglesia era. Y Samuel solo era el que barría el templo, pues. Pero como a Dios no le impresiona el liderazgo ni el rango que podamos tener, sino que cuando Él ve un corazón constricto y humillado, cuando Dios ve un corazón dispuesto, Dios dice, este me va a servir, este me va a adorar, en Él he visto agrado. A su nombre. Y comienza a declararle Samuel, bueno, dijo, yo voy a declarar lo que Jehová ha dicho. Y cuando Elí escuchó todas las palabras que Samuel le dijo, Elí dijo, Jehová es. Sí, amén. Aleluya. Haga Jehová lo que Él quiera. Ahí hay otro mensaje. Hay gente que le dice, hey, usted ha recibido de parte de Dios, dígame, vaya. Y usted le dice, pero ¿de qué le sirve? No cambia. Y esto le pasó a Elí. Elí dijo, revélame, muéstrame, dime qué es lo que Jehová te dijo, pero no hizo nada. No se arrepintió, sino que él dijo, bueno, haga Jehová lo que él quiera. Pero me llama la atención que fue lo contrario cuando David pecó. Dice la Biblia que David, hermano, cuando se vio, hermano, que su pecado había sido revelado y que no había donde esconderse, que
cuando Dios ve un corazón constricto, hermano. Quizás el mal ya está en su cabeza, pero cuando usted le dice a Dios: Jehová, yo solo soy polvo, yo solo soy tierra, soy ceniza, pero yo me humillo y aquí está mi alma, y no quites de mí, que Dios se agrade, Dios tiene misericordia, porque dice la palabra que no importa el pecado que tenga, si tus pecados fueren rojos, fueren como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret, porque el propósito de Dios siempre ha sido salvar al hombre, rescatar al hombre, darle vida. El propósito de Dios es bendecirnos a cada uno de los que estamos aquí. Pero Dios te pone la bendición y la maldición, pero como a veces somos cabezones, elegimos el camino malo y nos va mal, hermano, aleluya, y después venimos llorando cuando Dios te ha mostrado un camino, hermano, tan lindo, donde Él quiere bendecirte. Alabado sea Dios. Por eso el proverbista dijo, el sabio Salomón dijo: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero la senda del justo, dijo, aleluya, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. A su nombre. Gloria. Así que el que está dormido, Jehová lo va a despertar. A su nombre. Y le va a tocar el hombro ahí, despiértate. Y Dios va a tener que traer un despertar. Y yo creo, hermano, que en ese tiempo se tiene que cumplir lo que profetizó Joel. Joel dijo: en los postreros días derramará Jehová de su espíritu sobre toda carne. Así que usted no se sorprenda si el que nunca ha visto hablando en lenguas de repente comienza a hablar lenguas. Usted no se sorprenda si de repente el que nunca ha lanzado comienza a lanzar, y el que nunca ha profetizado comienza a profetizar, y los niños comienzan a lanzar y a ver visiones y a soñar sueños, porque el profeta Joel dijo: en los postreros días ha dicho Jehová que derramará de su espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Aleluya. Yo no sé si usted quiere de esa última gloria postrera, hermano, o ya se acostumbró a estar todo helado. Aleluya. A su nombre. Y acabó sin gloria. A su nombre. Pero yo quiero de esa gloria postrera, hermano. Aleluya. Yo quiero sentir esos fuegos y no danzar solo porque sienta que el ritmo. No, eso tiene que ser el mover del Espíritu Santo. ¿De qué nos sirve andar danzando en la pura carne? Pero cuando tú danzas en el Espíritu, aleluya, eso es tan glorioso, eso es tan poderoso. Alabado sea el nombre de Jehová. Y queremos experimentar, y yo creo que la iglesia de este siglo va a ver, hermano, cosas grandes de parte de Dios, pero así también, aleluya, veremos cosas que nunca antes se han visto. Por eso dijo el Señor: cuando vean que esas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. A su nombre. Pero nosotros, una gripe casi nos mata, hermano. Bueno, lo digo por mí, va. A su nombre, casi un mes y no se ha ido. Y toma uno de todo y no se va. A su nombre. Pero si Dios tiene un propósito, hermano, aunque el diablo quiera quitarlo de aquí, si Dios te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir. Esa palabra tendrá cumplimiento, porque fiel es Dios a sus promesas. Dios va a tener que levantar a un Samuel en estos tiempos. Dios va a tener que levantar a un Samuel en esos tiempos que esté dispuesto a oír la voz de Jehová. Que le diga: he aquí Jehová habla, porque tu siervo oye. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente, hermano, que estamos en todo
cómo va la hermana, que cómo vino, que qué zapatos andaba, que qué vestido, que cómo se veía, que aquí, que allá, pero no prestamos atención a la voz de Dios, porque la iglesia ha perdido la visión. Nos hemos, hermanos, apartado del propósito de Dios y otras cosas nos desvían, pero el Señor ha dicho en su palabra, alabado sea el nombre del Señor, que no tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra, sino en las cosas celestiales, porque esas cosas son las que agradan a Dios. A su nombre. Dios va a tener que hacer algo en esos tiempos. No sé qué Dios va a hacer, ni me pregunte, hermano, pero de que Dios va a hacer algo, lo va a hacer. Porque hay muchos que están distraídos, igual el que tiene al lado. Entonces Dios va a tener que hacer algo para que el que está viendo allá vea para aquí y diga: hey, Dios está hablando. No sé qué Dios va a hacer, hermano. No sé qué Dios va a mover. No sé qué va a hacer Dios para llamar la atención de muchos que estamos en otras cosas, que andamos distraídos, hermano. Y Dios va a tener que llamar nuestra atención. Usted ha visto cuando usted está distraído, de repente una explosión y usted, Dios mío, algo Dios va a hacer en estos tiempos. Y Dios está llamando la atención de muchos de nosotros, pero no conocemos que Dios es el que nos está hablando. A su nombre. Entonces Samuel entendió que era la voz de Jehová la que le estaba hablando. Y cuando Samuel puso atención y le dijo: Jehová, habla, porque tu siervo oye. Dice la Biblia que Dios se le reveló de una manera tan poderosa. Y hay gente, hermanos, que está igual que Samuel, dormidos, que tienen ministerios y están ahí sentados, que Dios les habla a través de sueños y están ahí sentados, que Dios les ha dado palabras y están sentados, que Dios los usa y están sentados, y Dios va a tener que hablar: ¡hey, Samuel! Dios mío, están ahí sentados y Dios va a tener que llamar la atención. Dios va a tener que despertarte. Levántate, levántate, levántate. Y cuando Samuel tuvo ese encuentro con Dios, su vida no fue igual, su vida fue diferente. Y Samuel fue uno de los hombres usados de parte de Dios, hermano, que era el hermano, el que estaba, era el ¿cómo se dice, hermano? El que estaba en medio, el que Dios usaba para hablarle al pueblo. Era uno de los jueces de Israel, creo que el último juez de Israel. Fue el hombre que ungió reyes. Fue el hombre, hermano, que murió, hermano, siéndole fiel a Dios hasta el último día de su vida. Dice la Biblia que vivió en integridad. Porque cuando Dios te hace un llamado, ese llamado te va a fortalecer. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido, hermano, no tirar, porque se oye feo esa palabra, sino que dejar lo que el Señor nos ha dado? Aleluya. Porque usted cree que es fácil pararse, hermano, aquí y no. En una ocasión me dijo el Señor: todo lo que salga de tu boca va a ser probado. Gloria a Dios, aleluya. Y así ha sido hasta el día de hoy. Gloria a Dios por aquellos que el Señor no ha tenido que darles un ministerio ni nada y están ahí, aleluya. Gloria a Dios porque vamos para el cielo. Aleluya. Y no te van a dar más allá en el cielo porque usted fue predicador en la tierra. Es la misma porción que nos van a dar a todos. Pero al que Dios le dio un ministerio le va a pedir cuenta de lo que le dio, pues. Y a veces decimos: Señor, dame, úsame, pero cuando Dios te da el ministerio, son como Jonás. Dios le dice: anda aquí, y se van para allá. Aquí te digo, allá, Señor, no, aquí. Y aparece por allá, pues. Aleluya.
Y como a Dios, hermano, nadie lo manda, sino que cuando Él dice algo hay que hacerlo. Por allá se fue y Dios lo regresó para allá. A su nombre. Aleluya. Y dice la palabra que mandó un pez, hermano, que se lo tragó y se murió. Y en el seno ahí clamó a Jehová y Jehová tuvo misericordia. Y dice la Biblia que el pez fue a vomitarlo a la nación de Nínive. Aleluya. Entonces dijo, hey, Jehová, dijo. Y dice la Biblia que comenzó a predicar por las malas, porque a veces no queremos a las buenas. Y comenzó a predicar en aquella nación, a decirle arrepentidos, porque de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje. Y se fue Jonás. Y todo aquel que lo escuchó, dice la Biblia, que tuvo miedo. Y se arrepintió. Y Jonás lo que quería es que Dios le mandara el juicio a todos, pues. Aleluya. Pero como Dios es un Dios clemente y un Dios de misericordia, Aleluya. dice la Biblia que Dios los perdonó y tuvo misericordia de ellos. Y allá estaba Jonás empruebado y enojado como muchos que cuando Dios les da una palabra y aquella palabra no se cumple, se van enojados. Señor, van a decir que no me usas. Aleluya. Pero como Dios hace lo que Él quiere, a su nombre. Dice la palabra que allá estaba Jonás sentado. Ya ves, por eso no quería venir. Allá me hubieras dejado, Señor. Aleluya. Ahora esta gente va a decir que yo, profeta mentiroso, soy de mentiras, pues porque mandaste juicio y ahora te arrepientes del mal que has dicho. Y le dijo Jehová, Jonás, si tú tuviste tristeza, te dio compasión que esa calabacera que te cubría del sol, un gusano se lo comió y se enojó y se enfureció. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia de este montón de gente? Entonces Dios, hermano, es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia que le sigue hablando al ser humano. Si hasta el día de hoy está vivo, está de pie, está bendecido, es porque Dios así lo ha querido. Pero Dios ya no quiere que sigas ignorando su voz. Dios quiere, como dice su palabra, si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón, porque mañana puede ser demasiado tarde. Póngase de pie, hermanos, vamos a hacer una oración esta preciosa noche. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de misericordia? Yo quiero que por un minuto levante sus manos al cielo, hermanas, anoche. Y vamos a declarar que cadenas se rompen por el poder de la palabra. Yo sé que hay un propósito detrás de todo, porque en Dios no hay coincidencia, sino que hay diosidencia. Si Dios nos ha traído aquí es con un propósito. Si te has encaminado a este lugar no es por gusto. Algo Dios quiere hacer, algo Dios quiere manifestar. Levanta tus manos al cielo en esta hora y vamos a declarar victoria en el nombre poderoso de Jesús. Oh, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. Si hay personas aquí que necesitan arreglar cuentas con Dios, hoy es la noche que puedes acercarte a Él. Hoy es la noche que puedes venir rendido a Él. Él te espera con brazos de amor. Él te espera con brazos de misericordia. Ya no sigas haciendo oídos sordos. No esperes que a las malas Dios te traiga. Ven ahora que tienes vida. Ven ahora que todavía, que todavía la misericordia de Dios está en tu vida. Aleluya. La iglesia ahora en esta noche. Padre, te damos gloria, Señor. He predicado tu palabra, Señor. Tu palabra es la única voz de esperanza. Tu palabra no regresa vacía, Señor, sino que hará la obra por la cual tú la has enviado, Dios mío. Te pido, Señor eterno, que traigas liberación. Te pido que rompas las cadenas, Señor amado. Te pido que obres milagros en ese pueblo que se ha congregado y ha oído tu palabra, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, te doy gloria, Señor.
doy gloria. No sé si nuestro hermano esta noche quiere arreglar cuentas con Cristo. Dios te está llamando hoy. Dios quiere glorificarse en tu vida. Ya no esperes más. Hoy es el día que puede venir el Señor. Dios te quiere bendecir, pero de ti depende. En esta noche, la iglesia ahora, hermanos. En esta noche el Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Él te espera con los brazos abiertos. Hoy es el día. Queremos orar por su vida. ¿Sientes en tu corazón de entregarle al Señor hoy tu vida? ¿No sientes? Amén. Yo he entendido, hermano, que cuando Dios llama, no hay necesidad que usted se quede ahí llamándole. Cuando Dios toca el corazón, no hay necesidad. Corriendo viene uno al altar. Pero si aquí hay otra persona, no sé si Brian ya se reconcilió con Dios. No esperes más. Hoy es el día. Hoy es el día de misericordia. Hoy es el día, dice la palabra, que ha hecho Jehová. Por eso me alegraré y me gozaré. Porque Él es bueno. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta familia. Gracias, Señor, por este lugar que tú nos has permitido venir a predicar tu palabra, Señor. Gracias porque este lugar se ha convertido en casa de Dios. Hemos podido sentir el fuego de tu Espíritu Santo. Yo declaro, Señor, bendiciones. Yo declaro bendiciones en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la Biblia que cuando aquel hombre llevó el arca a su casa, Dios bendijo su casa. Y yo declaro por la palabra que la presencia de Dios esta noche va a traer bendición a ese lugar. Porque Dios es bueno. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Dios ha sido bueno.